Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Estamos leyendo el capítulo número 9 que se llama Un caso de Jacques Lacan, las hermanas Papin o la locura de A2. El día de hoy vamos a leer las cuestiones teóricas del crimen de las hermanas Papin. Antes de embarcarme en la teorización de este caso, quisiera disipar la ilusión que sería considerar el crimen de las hermanas Papin como una respuesta a un contexto social, pues algunos lo redujeron al desenlace trágico de un conflicto entre patrones y empleados. Digo que esta es una ilusión teniendo en cuenta una cantidad de cuestiones de puro sentido común que el doble homicidio plantea. La primera y más importante es la siguiente. ¿Por qué alguien masacraría a sus patrones por meros desacuerdos? Sobre todo cuando sabemos que Christine y Lea, según lo afirmaron en el tribunal, nunca antes habían tenido empleadores tan correctos como la familia Lancelin. Luego, suponiendo que haya habido un conflicto, ¿por qué tanta violencia y ensañamiento? Evidentemente hay que buscar en otra parte las causas de este impulso homicida. Pero veamos qué caracteriza la locura de A2 y luego cómo se contagia un sujeto la locura de otro sujeto y cómo ese contagio llega hasta el punto de unirlos como pareja psicológica en un mismo delirio. Veremos que la locura de A2 se funda en el fenómeno inductivo debido a un vínculo particular entre las dos protagonistas. El contagio se produce si se dan ciertas condiciones. Un individuo equilibrado no se dejaría arrastrar al delirio de un alienado. Asimismo, no hay muchas probabilidades de que un alienado se vea contaminado por las ideas delirantes de otro alienado, pues cada uno está encerrado en su propio delirio. Condiciones de un delirio de A2. De modo que es necesario que se den condiciones muy particulares para engendrar este fenómeno. ¿Cuáles son esas condiciones? Debe darse el encuentro de dos sujetos, un sujeto activo, portador de un delirio que le impone al otro sujeto, sobre el cual ejerce una influencia cierta. Este último, receptivo, inclinado a la docilidad, se dejará ganar gradualmente por la locura del otro. Con la mayor frecuencia se trata de dos miembros de una misma familia, hermano y hermana, madre e hija, o, en la situación que nos ocupa, dos hermanas. Esta posibilidad existe igualmente entre marido y mujer. Además de esta primera condición para que se dé el delirio común, es necesario que esos dos individuos vivan durante un largo periodo en un mismo ambiente y cultiven los mismos intereses, tengan las mismas aprensiones y las mismas esperanzas y que sean impermeables a las influencias exteriores. Sobre una base de confianza mutua, los dos actores comparten sus aspiraciones y sus pesares, que llegarán a transformarse en un bien común, del que hablarán en los mismos términos y que estarán en condiciones de reformular de manera casi idéntica. De modo que este trabajo se desarrolla progresivamente en el tiempo y simultáneamente en los dos espíritus, hasta el punto de convertirlos en espíritus siameses. La tercera condición necesaria para que se instaure una locura de A2 tiene que ver con el carácter verosímil del delirio. Cuanto menos brutal parezca, tanto más fácil será de comunicar. Un loco alucinado al extremo, perseguido hasta el exceso, implacable en sus reivindicaciones y sus afirmaciones, tiene poca probabilidad de arrastrar a otro, por frágil que éste sea, hacia su propia locura. En otras palabras, el contagio es tanto más fácil cuanto más se mantiene el delirio dentro de límites aceptables. Solo esta condición permite que las convicciones de uno se implanten en la razón del otro. En resumen, el que llamaremos el débil, en este caso Lea, solo consiente en este juego de la locura de A2 si la historia le interesa personalmente y si su inteligencia no se revela. Su participación en sucesos, que en parte tienen nexos con la realidad, le permite dar el paso que conduce de un juicio que falla al delirio. Es conveniente precisar que en la mayor parte de los casos, el débil suele estar menos afectado por esta locura que su compañero. A menudo basta con separar a los dos protagonistas para que el segundo, liberado del influjo delirante del compañero, se recupere y hasta llegue a criticar sus anteriores divagaciones. Lea se encontraba en esta situación. Su personalidad estaba siendo absolutamente aniquilada por la de Christine, auténtica psicótica que ejercía sobre su hermana una influencia desmesurada. Este análisis fenomenológico, hecho ya hace mucho tiempo, fue particularmente profundizado por Lassalle a mediados del siglo XIX y tuvo gran importancia, pues puso un poco de orden en un cuadro que hasta entonces parecía confuso. De todos modos, nos deja situados en una perspectiva en escorzo, limitados al aspecto descriptivo exterior.
Es un análisis que nos dice cómo pueden producirse tales acontecimientos, pero no nos dice nada acerca del porqué, ni acerca del mecanismo que impulsa el paso al acto. De modo que debemos profundizar el examen. El personaje materno. Para comprender cuál fue el motor del crimen de las hermanas Papin, tendremos que echar alguna luz sobre otro personaje que se encuentra en las sombras de este caso. Es Clemence, la madre. El vínculo particular que unía a las dos hermanas puede ordenar, dar cierta forma al crimen. Pero lo que ha de constituir el motor de este acto demencial son dos locuras de dos personas, habitada cada una por su propio delirio, y estamos hablando no de las dos hermanas, sino de Christine y Clemence, la madre, dos psicóticas enfrentadas cara a cara, pues el delirio de la hija responde al delirio de la madre. Allí se sitúa el eje auténtico y original de este crimen, antes que en la locura de Christine y Lea, que solo es el efecto secundario. A partir de ahora hablaremos esencialmente de Christine, pues Lea no hizo más que arremolinarse en los aires de influencia de su hermana mayor, no hizo más que seguirla. Examinemos en primer término la locura de la madre. Respecto de sus hijas, Clemence mantiene una relación de apropiación, y a través de ella se siente perseguida. Alguien quiere apartar a las hijas de su lado, y lo dice en sus cartas a Christine y a Lea. Cuento con vosotras dos, a pesar del dolor que me causa haberme enterado de que hay quienes están haciendo todo para haceros volver a un convento. En la misma misiva llega a denunciar como autores de tales maniobras a gente de la iglesia y a los patrones de sus hijas que las alejan de su lado. Os han apartado de vuestra madre, os harán caer para convertirse en vuestros amos, harán lo que quieran con vosotras. Partid, no les deis vuestros 8 días a vuestros empleadores, partid. En otro momento la mujer predice: en la vida no sabemos lo que nos espera. Hay celos contra vosotras y contra mí. Desconfiar. Uno cree tener amigos y muchas veces son grandes enemigos, hasta los que están más cerca. Y agrega: os han apartado de vuestra madre para que no veáis nada de lo que os hacen. Dios nunca admitirá que encierren a dos niñas. Entre los católicos, cuanto más honesta es una, más infeliz. Podemos suponer que el deseo de Clemence de impedir que sus hijas tomen los hábitos fue consecuencia de la vocación religiosa de Emilia, la mayor, que no encontró otro camino para sustraerse a su dominio. Por otra parte, la madre nunca la aceptó ni perdonó y jamás volvió a dirigirle la palabra. Privarla de una hija corresponde para ella al orden de lo insoportable. Sobre todo es indispensable que esto no se repita, y como vimos, Christine no logró seguir a Emilia por ese camino. Las cartas en cuestión son cartas apremiantes escritas por una madre enloquecida, porque sus hijas han cortado toda relación con ella. Hasta entonces Clemence hacía lo que quería. Las colocaba en una casa o las retiraba de ella. A su gusto se apoderaba de sus salarios y no dejaba de hacerles observaciones desagradables. Christine diría más tarde: desde el momento en que nos veía esta mujer, Clemence nos abrumaba con sus críticas. Mientras ese tipo de relaciones se perpetuaba, Clemence tenía la sensación de dominar el juego. En resumidas cuentas, tenía a sus hijas vigiladas y las manejaba con puño de hierro. Precisamente Christine tratará de huir de esa mirada acosadora y de ese dominio de la madre, pues si la madre tiene un delirio de celos, cuyo objeto son sus hijas, Christine tiene un delirio paranoico de persecución y de reivindicación. Liberarse, sustraerse a esa influencia. Así como el histérico sufre en su cuerpo y el obsesivo en sus pensamientos, el paranoico sufre por el otro, por el semejante. Tal es el funcionamiento mental de Christine, funcionamiento que se basa en la percepción del otro como perseguidor. Estas son, pues, las dos locuras que constituirán el punto de partida de nuestro examen del crimen de las hermanas Papin. Para que las hermanas hayan llegado a una situación en la que es posible cometer un crimen hasta el punto extremo del derrumbe mental, hicieron falta al menos 3 condiciones que abordaremos sucesivamente. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Los espero el próximo jueves para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.